Bueno, hermanos, queremos que se sientan como si estuvieran en un salón de clases. Sé que por el número 1 luego se siente medio intimidado, pero que tengan la confianza de hacer preguntas, de desayudarles. Hemos estado pensando en cómo servirles de la manera más benéfica posible y, como ya vieron el título, la idea es enseñarles a preparar un sermón desde cero usando el texto en español. Y esta hora que tenemos planeada para cubrir esto, lo que tenemos planeado hacer es, voy a tomar el sermón de anoche, creo que todos lo oyeron, ¿no? A lo mejor uno que otro, ¿qué pasó? Se está cayendo el agua, gracias. Hombre, muchas gracias. No voy aquí a afectar el púlpito, lo va a afectar. Gracias por decirme, para que no se hinche. Cobrar más, bueno, pero que no lo paguen ustedes, hermano. Entonces, la idea es ayudarles en esta área, y conforme haya preguntas, pueden ir manteniendo preguntas en mente. Me dicen, por favor, la idea es que sea lo más claro posible. Hemos tratado de que esto sea de nuevo lo más claro, simple posible para ustedes, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos planeado cubrir 4 pasos. 4 pasos para preparar un sermón a partir del texto en español. Muy bien, y los voy a enumerar y vamos a ir a explicarlo conforme avancemos. Entonces, el primer paso, para que rime, confieso que busqué que las palabras rimaran. Ahorita se las explico, ¿ok? Para que fuera más fácil. Vamos a ponerle aquí investigación. Todas terminan en ción. Investigación. A ver si ven los de atrás, ¿eh? Investigación. Este es el primer paso. Vamos a resumirlo en 4 pasos. Ahí ven más o menos. Bueno, no ven allá. Bueno, por fe, no por vista. Muy bien. Son los más virtuosos los de allá. Número 2. Después de investigación, gracias Fer, vamos a llamarlo observación. Observación. Todo el proceso de estudio es un proceso de investigación, pero de nuevo es para desglosarlo. Observación. Muy bien. Y luego, en tercer lugar, tenemos el proceso de verificación. 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 Y luego, en cuarto lugar, tenemos proposición. Proposición. Entonces es investigación 1, 2, observación, 3, verificación y 4, proposición. Creo que este es así de los viejitos que se voltean, ¿no? Bueno, pero se puede voltear. No, sí, miren, creo que sí. Sí, ¿no? Bueno, así. Bueno, no importa, le puedo dar la vuelta. Está genial, esto está súper bien. Como en la época, les digo, del reino davídico, o sea, hace muchos siglos atrás. Ahora, un punto aquí importante, nada más, qué tecnología, ahí está, nada más, tremendo, tecnología de punta, interactiva. Ahora, importante esto, la meta en la preparación del sermón, realmente en el sermón, es que ayudemos a los hermanos a entender y aplicar el texto. Esa es la meta. Ayudarle a los hermanos a entender y aplicar el texto. Ahora, esa es la meta en el sermón que estamos preparando. Ayudar, servirles. ¿Okay? Esta es la idea clave. Ayudar, no es promovernos, no es, como decía el hermano Montoya, mostrar que conocemos más que ellos. Ayudar, esa es la meta del sermón. Ayudar a los hermanos a entender y aplicar el texto. Ayudarlos a entender correctamente el texto, entender y aplicar. Ahora, cuando hablamos de entender, tenemos que
estar seguros de que la meta, entender, este es el fundamento de todo, hermanos, y esto es lo que llamamos la intención autoral, o la intención ¿de quién? Del autor original. Lo resumimos con estas dos palabras, intención autoral. Esto es, ¿qué quiso decir el Espíritu Santo a través del texto que estamos predicando? ¿Qué quiso que entendiera la audiencia original? ¿Qué quiso el Espíritu Santo, usando al escritor humano, que entendiera los israelitas que habrían oído esto por primera vez? O, en el caso del Nuevo Testamento, la iglesia a la que se escribió o la persona a la que se escribió esta parte de la Biblia. ¿Qué es lo que quiso decir? Intención del autor original. Esto, hermanos, necesitan, si se les olvida todo, no pueden olvidar esto. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante en la preparación de un sermón. Porque esto, hermanos, equivale al significado correcto. Este es el significado, o también podríamos decir la interpretación correcta del pasaje. Significado o interpretación correcta del pasaje. Ahí está. Interpretación correcta. Esto es muy importante entenderlo. Reconocemos, como dice segunda de Pedro 3, que hay algunos pasajes que son más difíciles de entender. Pedro mismo lo reconoció hablando de algunos escritos de Pablo, pero necesitamos recordar esto, hermanos. Cuando me siento a estudiar la Biblia, cuando estoy preparando un sermón, mi meta es entender qué es lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original. ¿Qué es lo que habría querido el Espíritu Santo que entendieran los que oyeron esta porción dada por primera vez? Y por elemental que se escucha, hermanos, es muy importante recordarlo, porque muchas veces estamos pensando en cómo lo hago innovador o cómo lo aplico, y no está mal eso. Pero si esto no es correcto, y lo vamos a explicar en un momento, va a estar mal la explicación y la aplicación. Esto es fundamental, y esto no importa en qué época vivamos. Esto no cambia. Esto es inmutable. Esto es incambiable. No importa las tendencias, las modas, las opiniones, no importa cómo me sienta, no importa en qué país esté, en qué época, no importa el tipo de persona con el que estés tratando en la congregación o a qué tipo, sean niños, jóvenes, adultos, esto no cambia. Muy bien, la intención del autor original, ese es el fundamento, ¿ok? Muy bien, ¿esto queda claro? Voy a borrarlo. Muy bien, ahora, habiendo dicho eso, entonces vamos a desarrollar el primer punto, y este es el fundamento de todo. El primer punto, llega un pasaje, y primer punto lo llamamos investigación, ¿se acuerdan? Lo voy a poner aquí, este es el paso 1 de 4, le llamamos investigación. Investigación. Recuerden, este es el paso 1 de 4, y cuando llegamos a este primer paso de investigación, lo que necesitamos hacer, necesitamos otra vez entender aquí, esta es la base de entender la intención del autor original, ¿ok? Y lo que queremos decir aquí para entrar en este paso es que necesitamos entender dos contextos, ¿ok? Dos contextos. En primer lugar, el contexto histórico, y en segundo lugar, el contexto, vamos a llamarlo literario, ¿ok? Contexto histórico y en segundo lugar, el contexto literario. Contexto histórico, contexto literario. Cuando hablamos de contexto histórico, responde a la pregunta, ¿cuándo se escribió esto? ¿En qué circunstancias? Esto nos explica cuándo
Muy bien. Y el contexto literario nos explica cómo encaja esta porción, este párrafo que estoy estudiando, con lo que viene antes y después dentro del libro que estoy estudiando y dentro de la Biblia misma. ¿Ok? Ahora, aquí cuando hablamos de contexto histórico, necesitamos, para cubrir este paso, usamos introducciones a comentarios, Biblias de estudio, diccionarios bíblicos. Ustedes podrían encontrar gran parte de esta información leyendo y releyendo el texto, pero al usar material de introducción de comentarios, Biblias de estudio, por ejemplo, ahí en la Biblia MacArthur les dice cuándo se escribió, qué se toca y también cómo encaja, en qué sección del libro está esto que estoy estudiando. Esto es muy importante, hermanos, para poder llegar a responder esta pregunta. ¿Para qué se escribió? ¿Para qué? Y esto otra vez es la intención del autor, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiso hacer aquí el autor al escribir esto? ¿Para qué? En el caso, recuerdan ayer de Isaías, cuando estábamos estudiando Isaías 33, explicamos que esa sección, Isaías 33, está dentro de lo que se llama los ayes, el libro de los ayes. Y hay dos temas ahí que tienen la intención de que Israel dejara su pecado y motivara a Israel a confiar en el Señor. ¿Se acuerdan? Eso es muy importante porque este para qué, esta intención del autor original, que equivale al propósito, nos da la base, nos da el cimiento de la aplicación primordial del pasaje. ¿Escucharon eso? Por eso es tan importante la intención del autor original, para comprender el significado correcto del pasaje, pero ese significado correcto del pasaje nos va a dar la base, nos va a dar, digamos, los rieles sobre los cuales va a ir la aplicación primordial del pasaje. Como anoche recuerdan otra vez, Dios quería llamar a Israel a dejar su pecado a través de Isaías 33. Dios quería también fortalecer, motivar la confianza de Israel en Él, en esa situación de adversidad, de aflicción que estaban viviendo por el ataque asirio. Entonces, este es el primer paso. Tenemos que entrar a ver el contexto histórico, contexto literario, para entender para qué escribió el autor original este párrafo que estoy consultando. Ahora, un comentario aquí. Cuando ustedes estudian la Biblia, lo recomendable, lo que sugerimos es que lo hagan párrafo por párrafo, de manera secuencial, porque si lo hacen, no está mal si quieren hacerlo de manera temática, hablar, por ejemplo, del dinero, ¿no? En toda la Biblia, nada más que es más trabajo en un sentido, porque tienen que investigar esto en cada pasaje que ustedes consulten. Y si lo hacen secuencial, digamos que haces el trabajo inicial y vas construyendo sobre eso, porque es en la misma época general, puede haber detalles, pero de nuevo, lo que es clave ahí es usar buenas introducciones a comentarios, realmente usar comentarios, ¿no? Pero ver la parte introductoria y empaparte de qué trata esto. Ahora, alguno dirá, oye, pero pues yo prefiero entrar primero a la Biblia. No está mal, claro, es la Escritura. Nada más que, y vamos a entrar al texto, claro, es el paso 2. Si entras a la Biblia, digamos, en frío, sin idea del contexto, lo que va a suceder es que te puede tomar más tiempo, ver en el texto, identificar ahí marcadores o claves. Ah, mira,
dice esto indica que fue en tal o cual fecha, habría pasado esto y por esto. Puedes darte cuenta de eso en muchos casos. En otros, obvio, pues necesitas una memoria de elefante o mucho conocimiento bíblico para poder ya relacionar, mira, conecto esto con esto. Esto pues, sucedió en esta época con esta época. Pero al final, a menos de que haya indicadores en el texto claros, normalmente es muy difícil, siendo honestos, conocer exactamente cuándo se escribió, a menos de que tengas la ayuda de pues gente experta que se ha dedicado, hombres de Dios, a estudiar la historia, manuscritos y demás que te pueden ayudar a ser más exacto en identificar cuándo se escribió esta parte de la palabra, ¿no? Entonces, por eso recomendamos que, por ejemplo, si vas a predicar el libro de Isaías, para empezar, tomes unos buenos comentarios, 1 o 2 idealmente, de ahí en adelante los más que puedas, ¿no? Pero entiendo que la mayoría de nosotros tenemos trabajos que no son de tiempo completo en el pastorado, otros no, y eso hace que estés más limitado. Entonces, la sugerencia es que busques los mejores libros, 1, 2, 3 de los mejores, no siendo prácticos. Si puedes, entre más libros puedas consultar, obviamente es más amplio y más profundo el estudio, pero toma tiempo. Y siempre estamos luchando contra eso, ¿no? Y aquí yo les sugeriría, hermanos, que hagan su mejor esfuerzo con el tiempo que el Señor les dé. Incluso si tienen trabajo de tiempo completo y también están pastoreando, obviamente tienes que dormir un número de horas para no estar ahí en calidad de tapete, ¿no? Todo muerto, todo ahí enfermo, ahí no vas a poder ni pastorear ni trabajar y no descuidar a tu familia en primer lugar, tu trabajo. Y ya el tiempo que Dios te permita tener para dedicarle a preparar sermones lo haces tu mejor esfuerzo, ¿no? Tu mejor esfuerzo, pero bueno, si no tienes mucho tiempo, pues dices, no duermo. Bueno, no duermes, vas a durar unos días y luego ya ni vas a poder preparar sermones, ¿no? Entonces, bueno, el punto aquí es que este es el paso 1, investigación. Muy bien. Y esto, repito, es el para qué. Lo vieron en el sermón de anoche de nuevo. El saber exactamente, por lo menos en la medida de lo que podemos ver en el texto, que Isaías escribió eso para animar a los israelitas a dejar su pecado y para que fortalecieran su confianza en Él, eso te da la pauta para que sepas que ese es el indicador, porque ahí debes apuntar la aplicación del sermón. Simplemente es llamar a la audiencia actual a confiar en el Señor. Obvio, guardadas sus diferencias, no lo vamos a explicar. Muy bien, entonces, bueno, este es el primer paso, investigación. ¿Algún otro comentario aquí que les puedo recomendar? Además de consultar introducciones a comentarios, enciclopedias, diccionarios bíblicos, Biblias de estudio, también escuchar sermones del texto que vas a predicar ayuda mucho. Eso es algo que también les puedo sugerir para que puedan, es parte de tu estudio y te puede servir a lo mejor que vas en el auto, en el transporte y estás oyendo para también estudiar a través de, digamos, del oído, ¿no? Entonces esa sería una sugerencia. Muy bien. Si es un comentario hablado prácticamente, un sermón correcto. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? Quiero que sea simple, claro, pero tampoco que sea tan simple que no lo entiendan. ¿Qué pasó, Mega? En cuanto a los sermones, siempre es mejor buscar a los buenos predicadores. Sí, claro. Buena. En internet se encuentra cada Claro. cosa. Decía mi hermano Mega, lo conozco de hace años en México, ahí vamos contigo. Decía que sean sermones de buenos predicadores. Es cierto, y lo mismo los libros. Que busquen lo mejor que esté a su disposición, vamos con ustedes dos, para que no pierdan el tiempo, ¿no? Sí, que sea gente que les ayude, que te ayude a entender el texto. Obvio, por ejemplo, si Josías lo predicó, pues escuche un sermón de Josías, ¿no? También te va a humillar porque vas a pensar, pues yo no puedo predicar como él, Señor. Así me pasa, ¿eh? Oigo a Josías, oigo a algún sermón del pastor MacArthur, digo, mejor se lo pongo a la iglesia y que lo oigan.
qué barbaridad. ¿Qué estoy haciendo, hombre? La verdad, hombre, digo, pero bueno, es bueno, el Señor nos humilla a través de eso, ¿no? Digo, Señor, ayúdame. Allá atrás. Menciona buenos comentarios, una sugerencia de uno o dos buenos comentarios. Sí, depende del libro, pero en general, obviamente, y no es porque me paguen, la Biblia MacArthur es muy útil, es muy breve, entiendo que a veces no se meten muchos detalles si quieres profundizar. Los comentarios MacArthur, si estás en el Nuevo Testamento, MacArthur, Hendriksen, Kistemaker, Carballosa, el comentario del conocimiento bíblico, también está en el Antiguo Testamento. También en Logos están traduciendo varios en el software bíblico Logos. Hay uno muy bueno, el comentario evangélico exegético, muy útil, ahí van traduciendo. El nuevo comentario americano también está en Logos traducido al español. Esos son buenos comentarios. Y está en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Sí, correcto. Sí. Ese, Yale. ¿cuál? Yale. Dictionary, Yale. El diccionario de Yale, creo que no lo he usado mucho. Si es el que creo, nada más hay que... Tengan cuidado porque luego hay buenos pero liberales. No sé si el de Yale es bueno. Porque luego así son muy eruditos, pero niegan la inerrancia de la Escritura, ¿no? Sí. Adelante, allá atrás, hermano, primero. Ah, perfecto. Un segundo, aquí había otro y vamos con ustedes. Referente a lo que compartí ayer Lucas Alemán acerca del poquito de contexto, tengo una pregunta. Sí. Ya están vendiendo un comentario que habla sobre contextos griegos y es un comentario que están vendiendo allá activamente. ¿Aquí, en la librería? Sí, aquí en el Okay. lo acabo de tomar, pero no sé si tú lo has leído o lo recomiendas. La verdad no lo conozco. Sí. ¿Contextos griegos? ¿Será? Realmente es el comentario bíblico del Nuevo Testamento. Sí. Y te lleva a entender los idiomas, el idioma original del griego, pero lo acabo de agarrar, no sé qué Okay. no sé si alguien lo tiene. Ni idea. No sé. Perdón. Un segundo. Sí, yo creo que aquí era importante remarcar lo que decía el pastor Lucas ayer, de que aquí en esta área de la investigación es prácticamente la introducción al libro. Correcto. Luego podemos caer en irnos directo al comentario sin yo haber hecho una... Correcto. Sí, la idea aquí la sugerencia es que solo tengan esta idea global. Prácticamente, seguramente les voy a decir lo mismo que les dijo Lucas, pero sin los idiomas. Es muy probable. Van a decir, uy, ¿para qué venimos? Pero bueno, esperamos les ayude en algo. Hermano allá, a ti, gracias. Sí, una pregunta, ¿ya quedó claro esto? Lo voy a borrar. ¿Sí? Ok, muy bien. Adelante, hermano, para que no olviden dónde estamos. Sí, claro, es lo ideal, hermano. Lo ideal, digamos, hermanos, lo ideal sería que, como sugiere el pastor MacArthur en la Biblia de Estudio y otros libros, lo ideal sería que leyeran y observaran el texto continuamente. Eso será lo ideal. Lo ideal. Digamos que mucho de lo que podrías o parte de lo que vas a aprender en comentarios, lo verías tú de primera mano, que es lo ideal, pero en lo que ayudan los libros es que tienes gente que está mejor preparada que nosotros, tiene un dominio mejor por ejemplo, los originales, han estudiado más y te ayudan para que te ahorra tiempo y, en segundo lugar, que tengan la certeza de que estás entendiendo correctamente, que tengan la información correcta. ¿Okay? Pero sí, lo ideal es leer y leer y leer, claro, lo que estás leyendo del libro, ¿no? Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Si no, voy dos más. ¿Cómo? Es leer todo el libro que vamos a predicar. Es ideal leer todo el libro que vamos a predicar. La mayoría de nosotros no tenemos el tiempo, pero porque tienes encima el sermón domingo, miércoles, lo que sea, ¿no? Adelante, hermanos. ¿Alguna orientación, por ejemplo, si predicamos consecutivamente, positiva y consecutivamente, y hay pluralidad de pastores? Dividimos para la enseñanza del libro, vamos dividiendo las porciones tomando en cuenta normalmente el tiempo, no necesariamente las perícopas. Es decir, a mí se me dificulta como pastor para dividir entre 3 pastores. Muy bien. El libro, ¿alguna Sí, sugerencia? yo te sugiero esto.
hay dos opciones. Una, que los tres prediquen libros diferentes para que no estén pisando los pies, digamos, que no estén aquí, uno dijo una cosa que quizás no es exactamente lo mismo que el otro. La otra es, entiendo también que la desventaja es que como que algunos piensan, estás mareando a la congregación, ¿no? Vamos de Génesis a Santiago, Apocalipsis, Génesis, Santiago, Apocalipsis, que tiene sus ventajas, ¿eh? Pero entiendo, si quieren estar, digamos, todos están en Primero de Samuel, mi sugerencia es que tomes un comentario, un buen comentario, que decidan, esta va a ser la base sobre la que vamos a dividir los párrafos, para que todos sepan por adelantado, tú vas a predicar este capítulo, o medio capítulo, 2 capítulos, para que no estén ahí, si no te vas a volver loco, para que, digamos, que no sea tan arbitrario y subjetiva la división, sino que hay una base más objetiva y de alguien que ya estudió a fondo el texto y sabe, porque si le entramos todos normalmente, empieza un libro y dice, no sabes por qué un comentario o por qué la Biblia de Stuart MacArthur divide de esta manera la mitad del capítulo y quedó así y tú estás pensando, ¿qué pasó? Bueno, porque no lo has estudiado y hay una razón gramatical, etcétera, ¿no? Muy buena pregunta. Allá atrás, hermano. Creo que el contexto literario puede ayudar mucho en eso. Correcto. El pasaje anterior, Correcto. el posterior para determinar la unidad literaria. Correcto. Por eso es ideal, y tienes toda la razón, por eso es ideal que ustedes, por ejemplo, hablando de Isaías, tengan el panorama primero, capítulo 1 a tal, al 6, digamos, llamado de Isaías, ¿no? 7 al 12, libro de Manuel, porque el tema ahí es primordial del Señor, ¿no? 13 al 23, mensajes a la nación. Y le estoy diciendo esto porque he estudiado algo del libro de Isaías y me acuerdo, ¿no? Y luego, de aquí a acá, luego el libro de los ayes. Entonces, así sabes en qué parte del libro, en qué sección del libro está el pasaje que estás estudiando. Y ya decidirán cómo se van distribuyendo el libro. Pero este primer paso es fundamental, hermanos, fundamental, para que sepan a dónde van. Este paso, el primer paso de investigación, el entender el contexto histórico, contexto literario, para saber por qué este texto fue escrito, para qué el autor lo escribió. Entender eso, hermanos, les va a ahorrar muchísimo tiempo. Van a ahorrar mucho tiempo, porque ya con ese filtro, basado en una interpretación correcta, van a poder evitar ideas que conforme van estudiando, van a decir, no puede ser esto. Esto no encaja aquí porque para esto no escribió el texto. Porque a los que escribió Isaías en ese momento, ellos estaban viviendo esta situación y eso te ayuda también a evitar pensar como si los israelitas de la época de Isaías era, por ejemplo, la iglesia de Corinto. Porque la iglesia de Corinto tenía mucho más conocimiento que la audiencia de Isaías. Moisés no sabía tanto como David y David no sabía tanto como los apóstoles. ¿Por qué? Porque todavía no se había revelado tanto de la Escritura. Y tenemos que recordar eso, porque se nos olvida, hermanos, que tomamos a veces la Biblia como si fuera un libro de los que compramos, ¿no? Capítulo 1, 2, 3, un autor lo escribió todo en un año. Y es el mismo autor inspirado, claro, el Espíritu Santo bendito, ¿no? Pero de un libro a otro, por ejemplo, de Malaquías a Mateo, aunque están pegados, luego los tratamos como si fueran capítulos y no. Hay 400 años de distancia y una situación diferente. Entonces, tenemos que estar recordando eso porque la tendencia de muchos de nosotros como cristianos y pastores es brincarnos la interpretación correcta y entrar a aplicación directa. Ese es uno de los errores más comunes que cometemos en nuestro anhelo de tener nuestro devocional, entre comillas, de exhortar, de aplicar. No nos preguntamos qué quiso decir el autor original a la audiencia original, y ya que entendamos eso, ahora pregunto, ¿cómo se aplica esto a mí? No puedes nada más abrir la Biblia, leer y decir, voy a aplicar directo. No puedes hacer eso, no debes hacer eso. En algunos puede haber una aplicación más directa, pero primero necesitas entender cuándo se escribió, cómo encaja este párrafo en referencia a lo que viene antes y después. En resumen,
qué quiso decir el autor original a la audiencia original. Ya que entiendas eso, ahora sí preguntas cómo se aplica a mí. ¿Ok? Y por eso nos lleva esto en segundo lugar. ¿Iban a decir algo más? Observación. Y aquí observación simplemente quiere decir, ahora sí tienes que estar leyendo el texto, el pasaje que vas a predicar y estar haciéndole preguntas al texto. Las preguntas clave que te llevan a poder identificar diferentes elementos gramaticales en el texto. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, por qué? Bombardear el texto con preguntas. Ahí vamos, hermano. Entonces necesitan observar, por tanto. ¿Por qué dice por tanto? El reino de los cielos es semejante a. Quiere decir que esto es una comparación. Muy bien. O como vimos anoche, Isaías 33, mirarán al rey, mirarás la hermosura del rey. ¿Quiénes son los que la van a mirar? ¿Cuándo? ¿Quién es el rey? Pregunta al texto y trata de responder, ver si encuentras la respuesta en el texto mismo. Observa el texto. Este paso es clave. Adelante, hermano. Más una pregunta, uno de los desafíos que tenemos cuando predicamos el Antiguo Testamento es conocer bien historia bíblica, la teología histórica, Sí. ¿verdad? Y veo tanta gente diciendo tantas barbaridades por falta de conocimiento del contexto histórico o de la historia bíblica. Sí. Como dice, trabajamos, ministramos, tenemos familia, tenemos tiempo para tener tanta profundidad. Claro. Historia. ¿Usted nos puede recomendar algún material, algún recurso para que nosotros podamos empaparnos un poco con lo que es historia un poco más clara? Porque a veces, por ejemplo, cuando explicamos el Antiguo Testamento, por ejemplo, Samuel, Crónicas, para hablar de esos textos, de esos libros, tenemos que tener un conocimiento completo de lo que es historia. Muy buena pregunta, hermano. Mira, yo te recomendaría dos herramientas en eso. En primer lugar, un buen comentario que te ayude a entender la historia. Otra vez, por ejemplo, el nuevo comentario americano es muy útil porque te sitúa, te dice, mira, en este pasaje está pasando esto, ya había pasado aquello. Un buen comentario, para simplificártelo, va a ser tu mejor amigo en eso. Un buen comentario. El comentario del conocimiento bíblico es simple, pero tipo nuevo comentario americano en Logos. También hay algunos comentarios individuales que ahí podrías preguntar algún hermano que tenga más conocimiento y de esa manera vas como que aprendiendo, estos son buenos comentarios. Por ejemplo, Carballos es excelente, pero tiene poco en comparación a todo lo que hay en la Biblia, ¿no? O sea, solo está Génesis y tiene varios del Nuevo Testamento. Entonces yo te recomendaría ahí un buen comentario, te va a situar. Y también, por ejemplo, otro libro, Panorama del Antiguo Testamento de Ben Ware, Panorama del Antiguo Testamento, te da una buena vista panorámica del Antiguo Testamento, de qué trata, cómo se va desarrollando. ¿Ok? Sí, pero esa es la clave. Muy buena pregunta, es encontrar qué herramientas me ayudan de calidad para aprovechar el tiempo. Boris. Rafa, perdón. Disculpe, aprovechando la inquietud del pastor, Sí. perdóneme que retroceda un poquito hacia el paso. No, está bien. Siempre con la meta de la intención del significado del texto. Usted ayer que predicaba el texto de Isaías, que son los materiales más difíciles para todos nosotros predicar. Pero usted se basó el contexto histórico, basó el contexto inmediato, o sea, lo que sería el texto literatural. Sin embargo, ¿cómo le llamaría a usted en términos de contexto el haber interpretado ese texto a la luz de los pactos bíblicos? Porque hizo referencia a eso para llegar incluso al propósito, para cuando exegéticamente van con los israelitas, etc. Claro. Por un lado, y por otro lado, ¿cómo usted demarcó el texto? Porque ¿qué tipo de contexto sería útil para nosotros saber cómo delimitar el texto en un pasaje del Antiguo Testamento profético? Si lo tengo que hacer igual que en una epístola, si lo tengo que hacer igual que un relato. Creo que, no sé si eso también
aportaría para ver cómo nos ayuda? Claro, buena pregunta, Rafa. Mira, dos respuestas ahí. Cada texto va a depender, es único. No puedes tratar, tú lo dijiste, ¿no? Una epístola igual que como tratas Isaías o como tratas primero de Samuel, ¿no? Que es una porción narrativa larga. Repito, para hacérselos práctico, comentario. Usen buenos comentarios y en segundo lugar, con el tiempo vas aprendiendo. La práctica hace al maestro, ¿no? Nunca vamos a dominar la escritura, ¿no? Es la mente infinita, perfecta de Dios. Pero esto va de la mano con lo que dijiste, hermano. Conforme vas estudiando y avanzando, vas viendo relaciones. Esto pasó acá y acá. Sí me acuerdo de esto y acá. Entonces vas adquiriendo práctica y vas aprendiendo. Bueno, esto es narrativa, esto es profecía, esto es epístola. Entonces, es cuestión de práctica usando buenos libros. Hacerlo. Y yo les recomendaré en resumen dos cosas. Escuchen buenos sermones lo más que puedan. Por ejemplo, estén escuchando a Josías. Predicadores buenos, vas a aprender a predicar mucho de predicadores que predican bien la Escritura, porque vas a aprender a ver cómo ellos los van dividiendo, cómo van identificando el texto. Y regresando a lo que dijiste tú, eso de los pactos, muy buena pregunta, es parte de la observación. Y lo que vas a hacer ahí, esto nos lleva en tercer lugar, es parte de la respuesta, Rafa? Verificación. Lo que quiero decir aquí es que una vez que observaste el texto, y voy a avanzar aquí solo para hacer un comentario y entro a la proposición para explicarles eso. Verificación quiere decir que ahora sí, en este paso, abres ya los comentarios y ya ves lo que dicen los libros acerca de cada versículo que ya observaste. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero, investigación de contextos, cuándo se escribió, cómo encaja con lo que viene antes. En resumen, ¿para qué escribió el autor este párrafo? Después, observo y después verificación. Aquí en verificación, ahora sí, veo lo que dicen los comentarios, 2, 3 o los que pueda ver. Como decía Spurgeon, háganse de mucho en poco en los libros. Es mejor tener 2 buenos libros de calidad que tener 20 chafas, 20 baratos. Sí, 20 que no valen la pena, vas a perder tiempo. Entonces mejor 1 o 2 de calidad. Y de la mano con estar oyendo buenos sermones, hermanos. Les va a ayudar muchísimo. Entonces, aquí en verificación, ahora sí consultas lo que cada libro dice acerca de lo que estás estudiando. Aquí también consultas teologías. Puedes irte a la parte de atrás de una teología sistemática como la blanca de MacArthur y te vas atrás y si estás estudiando Isaías 33 ves qué dice de Isaías 33. ¿Ok? Ahora, regresando a la pregunta de Rafa, y esto es parte de lo que le decía al hermano aquí atrás, es práctica, vas aprendiendo, conforme vas aprendiendo, vas leyendo un libro de teología como el de MacArthur, buenos libros de teología y otros buenos, Grudem. Ahí, como en todo libro, hay que evaluar todo a la luz de la Escritura porque no estamos de acuerdo quizás con todo lo que dice Grudem, ¿no? Seguro, no estamos. Pero es una buena teología. Entonces, vas aprendiendo a que a la hora de observar, vas a identificar teología. Esto es, verdades inalterables. ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Qué dice acerca del hombre? Por ejemplo, ¿vieron a Josías cómo abrió el pasaje de Juan 10 ayer? ¿Se acuerdan? Que abrió de propiciación. Ese es un término teológico. Quiere decir satisfacer las demandas justas de la ira de Dios. Y el texto solo dice, yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Mi vida pongo por las ovejas. Eso es lo que dice el texto. En términos teológicos, Josías como conoce teología, y es cuestión de tiempo, vamos aprendiendo teología, dices, esto es expiación sustitutiva. ¿Por qué? Sustituto, pongo mi vida por las ovejas. Ahí hay redención particular, quiere decir que Cristo solo muere por los creyentes, los escogidos, se llaman las ovejas. Es lo mismo lo de los pactos de ayer, Rafa. ¿Por qué? Porque te acuerdas que, y otra vez,
es cosa de estás oyendo y vas aprendiendo y dices, bueno, si aquí estamos, Dios le está hablando de que va a regenerar a Israel. Él prometió que en el nuevo pacto va a hacer eso y van a estar en la tierra en el futuro. Eso se los prometió desde Abraham y va a estar el rey en la tierra. Ese es el pacto davídico. Entonces, es cuestión de estar y así es, hermanos, vamos aprendiendo, ¿no? Nos tarda tiempo, algunos más, otros menos. Que te empiezas a acostumbrar. ¿Dónde leí eso? Oye, claro, si esto está hablando. Ahora, no traten de sacar conejos del sombrero, ¿eh? Sí, sean honestos con el texto, porque yo sé que luego, hermanos, somos humanos, tenemos toda la inclinación natural a ser soberbios y voy a sacar algo que nadie ha visto, que digan, wow, este es el siguiente MacArthur, wow, que MacArthur no hizo eso. Pero es importante que uno como predicador esté leyendo toda la Biblia constantemente. También ayuda que estén leyendo la Biblia, eso ayuda para empaparte de lo que hay, ¿no? Pero igual, si no tienes tiempo, te vas sobre lo que estás estudiando, ¿no? Ahí vamos contigo. Entonces, por eso les digo, hermanos, con una actitud humilde, buscando decir, Señor, ¿qué es lo que dice el texto? Recuerden, la palabra es poderosa y nuestra fe es probada ahí, porque hay textos que dicen, esto voy a matar a la gente, los voy a aburrir, tengo que decir algo que los despierte. Tú sé fiel, y si eres fiel, vas a ver que la verdad es suficiente para cautivarte y cautivar a la gente. Y solo di lo que dice el texto. Cuidado, recuerden la advertencia, no añadas sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No digas algo que el texto no dice. Di lo que quiso decir el Señor ahí. Adelante, hermano. Tratando de sacar conejos del sombrero, también podría aplicar perfectamente, hacer uso y muy delicado de la inteligencia artificial o del GPT. Bueno, claro, lo puedes hacer, usar inteligencia artificial con cuidado, claro, porque la verdad sí puede ser una gran herramienta, definitivamente, nada más que no te prepara el sermón, obviamente, ¿no? Pero podrías preguntarle, sí, evaluando todo, es increíble, las respuestas muchas veces son bíblicas. Dame una exégesis resumida de este pasaje, pum, ahí está, dame un resumen, pero lo único que nada más recuerden, dos cosas aquí, qué bueno que lo tocas. Número uno, evalúen todo a la luz de la Escritura, examinadlo todo, retened lo bueno. Y número dos, cuidado con el plagio, cuidado con otro pecado en el que fácilmente caemos los pastores, no podemos tolerarlo. Si es conocimiento general, no tienen que dar crédito, viven tantos millones en tal ciudad. Pero si tomaron una idea de un comentario que es idéntica o parecida, den crédito. El comentario Pérez dice esto, alguien dijo, sean honestos, sean humildes. Eso lo honra el Señor y eso lo va a valorar su congregación. En lugar de que, como pasa y ha pasado tristemente, que la congregación se da cuenta, este cuate se está robando los mensajes de Grauman. Y pierden la credibilidad y perdiste el ministerio, porque ahora ya no te van a creer, porque eres un ratero en el púlpito. Eso es lo que eres. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y si se les va, tengan la humildad de regresar, saben que perdonen, hermanos, no di crédito, esto lo tomé de tal o cual, pero que el Señor nos guarde. Y yo se los digo, hermanos, nací, crecí en México, uno de los pecados, así como en el Antiguo Testamento yo lo veo así, era la poligamia, que estaba tan arraigada en la cultura del Antiguo Testamento que seguían a un hombre de Dios pecando de esa manera, ¿se acuerdan? Aunque Dios siempre dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero uno de los pecados que caracteriza a nuestra sociedad en México es la mentira, el engaño, el robo. Y hermanos, es tan fácil. Uno está tan acostumbrado a mentir antes de venir a Cristo y ya en Cristo. Tenemos que estar haciendo morir lo terrenal en nosotros. Y esto en el púlpito. Tenemos que ser ejemplos de integridad, hermanos. No robemos material. Si tomamos algo de alguien, démosle crédito. No está mal. Si lo que investigaste, de lo que puedes ver, oye, esto no lo puedo decir mejor que esta persona. Me ayuda. Lo importante es que entiendan la intención del autor original, los hermanos. Eso es lo que importa. Y si hasta donde puedes ver,
es lo mejor que encontraste, da crédito y di, miren, adapté esto de esto lo tomé de aquí, en base a lo que estudié, hermanos, aquí está. Es mejor eso que tratar de pretender ahí por la presión de que no, pues es que oyen a tantos y tantos en YouTube, yo también tengo que ser acá. No, hermanos, eso no sirve, eso es carnal. Señor nos ayude. Adelante y luego allá. Sí, perdón, una pregunta, por ejemplo, a veces nuestras mentes pues, no son tan brillantes, ¿no? Pero sería suficiente, como dijo un gran teólogo, claro, no descansa hasta claro, que no encuentra descanso en ti. Fue San Agustín, ¿no? Pero en ese momento no me acordaba. Yo creo es válido. Alguien dijo, sí. Lo importante es que seas honesto. Claro. Ese es el punto. El Señor conoce el corazón, hermano. Y lo que el Señor honra es la santidad, la integridad. Obvio, y eso de la mano con cómo se usa su palabra, ¿no? Y tenemos que ser honestos, hermanos, en eso. Allá adelante, hermano. Tú levantaste la mano, ¿verdad? Okay. Sucede mucho más también escuchando en los sermones, ¿no? Que se nos queda escuchando sermones. Correcto. Queda y podemos ahí también Claro. en el mismo ambiente. Correcto. Sí, no, hermanos. O sea, den crédito. De que el Señor nos ayude, den crédito. No roben material. Es algo que cuando seguramente lo han vivido, púlpito o en la congregación, es terrible. Terrible. Es algo que deshonra al Señor y es algo que decepciona a la gente. Uno se siente defraudado, engañado, ¿no es cierto? Oye, No, hermanos. Integridad. El contexto cultural, por ejemplo, un sermón aquí en Los Ángeles no va a ser un sermón igual que México, que la Ciudad de México. ¿Qué opinas de eso? Pregúntale, hermano, un sermón en Los Ángeles no es igual en la Ciudad de México. A lo mejor en ciertas aplicaciones e ilustraciones no, pero en la base igual, porque es la intención del autor original. Si estás explicando correctamente el texto, no importa dónde lo expliques. Sí, igual. Igual es para gente de 80 años, de 70, de 50, jovencitos. Si estás explicando el texto va a ser el mismo significado y a lo mejor las ilustraciones y algunas aplicaciones diferentes. Bueno, ¿Okay? en la mañana sí dijo para el judío, el griego, el bárbaro. Claro, es el evangelio, claro. Sí. Adelante, hermanos, una más y voy a proposición. Okay, hermano, en cuanto a la búsqueda de estructura, Sí, muchas veces la estructura. Ok, ¿en qué parte encaja de lo que estamos viendo? aquí voy. Aquí, como lo vimos, anoche vimos, déjenme ver la proposición que vimos de Isaías 33 y les explico por qué eso. Bueno, está la estructura. Cuando hablamos de proposición, lo que queremos decir es que vas a poner, este es lo que se llama una proposición, quiere decir en una frase explicas dos cosas, de qué trata el texto resumido y cuál es la dirección de aplicación para qué. Anoche dijimos, en Isaías 33 vemos dos acciones de Dios. Esta es la parte de explicación, ¿ok? Vemos dos acciones de Dios, esto es dos cosas que Dios hace. Esto es para darles una idea. ¿Para qué? Este es el propósito del sermón, propósito primordial, aplicación primordial. ¿Para qué? Nos lo enseñó el pastor Alex Montoya que vieron hoy. Para que fortalezcas tu confianza, ¿no? Como lo dijimos, la idea es hacerlo lo más breve posible, para que confíes en Dios. Sí, porque si te avientas una proposición de 10 líneas, pues, esto es para que sea fácil para los hermanos entender y recordar, ¿ok? Para que confíes en Él. ¿Muy bien? Y estas son las dos acciones. Número uno, ahora un punto importante. Si esto lo tienes claro, normalmente el sermón va a ser claro. Si no estás claro en esto, normalmente el sermón va a ser confuso. Y esta es una buena prueba, digamos, un buen ejercicio de preparación. Si no puedes en una frase decir de qué trata el texto y para qué va a ser el sermón, normalmente es porque no entiendes todavía el pasaje bien. Esta es una buena prueba. Y fíjense ustedes, normalmente si oyes un predicador que no tiene una proposición clara,
normalmente el sermón no es claro. Es muy probable que el sermón no sea claro. Entonces, y observen a Josías esta noche, no sé de qué vaya a predicar, la verdad, pero oyendo esto, pongan atención cómo lo va a hacer. Entonces, no son inspiradas las palabras, es la idea general, ¿no? También entra aquí el arte de la preparación, la creatividad, ¿no? Lo que es inviolable, hermanos, es la intención del autor original, que hay que explicarlo. Bosquejo aquí, 2 acciones. 1, Dios juzga, y en segundo lugar, Dios reina. Dios juzga, y les voy a explicar por qué hicimos esto. Versículos 1 al 12, y Dios reina. De nuevo, no es la única manera de dividir el pasaje, pero regresando a tu pregunta, hermano, 13 al 24 creo que es, ¿no? 13 al 24, sí. Gracias, 24. Ahora, vean aquí 2 cosas. Esto, después de que estudiaste el pasaje, después de que viste para qué se escribió, 1:1, para qué se escribió, paso 1, 2, lo observaste, 3, ya verificaste comentarios, normalmente ya que cubriste esto, lo vas a poder ver con mayor claridad, porque entonces ya vas a poder ver las divisiones. Puede ser porque hay mandatos, 5 características, depende. Eso lo vas a ver. Para llegar aquí es porque ya entendiste intención del autor y ya viste el texto a detalle y ya verificaste con comentarios. ¿Ok? Entonces esto normalmente es el último paso. Igual, hay veces que puedes intentar hacerlo desde el principio, pero para que esté bien, normalmente esto es el último paso y tarda. Muchas veces es más difícil pulir. Entonces, Isaías 33 es el texto, ¿no? Vemos 2, si dices 2, que sean 2, ¿no? No dices 2 y son 4, ¿no? ¿Ok? Acciones, si son acciones, entonces que sea alguien actúa, Dios juzga, reina, ¿ok? De Dios. Dios es el que actúa, entonces normalmente, esta es la recomendación, esto es en homilética para predicar. Ay, ya me estoy llevando aquí. Miren, así se voltea, hermanos. Sin voltear. Tienes un eje, este es el eje tienes Dios, Dios, Dios. Si son 2 acciones de Dios, Dios tiene que aparecer ahí en el bosquejo, ¿ok? Entonces, y luego, para que confíes en Él, ese es el propósito. Ahora, recuerden, hermanos, esto no lo inventamos porque dijimos, ¿para qué dirigiré el sermón? No, ¿de dónde salió esto? De la intención autoral. ¿Se dan cuenta? Muy importante esto. Esa es la aplicación primordial. Ahora, dentro del texto, como vieron ayer, sobre todo en esta parte, cuando vimos en el versículo 15 creo que eran 6 características de un creyente genuino, ¿por qué dijimos que eso no solo era para los israelitas regenerados, a los que habló específicamente el Señor, de lo que haría el Señor en el futuro? ¿Por qué lo aplicamos a todo creyente en toda época? Porque si vemos el resto de la Biblia, en particular el Nuevo Testamento, vemos que eso caracteriza a un creyente genuino. Y eso es teología, es ver qué se enseña en el texto, qué es real, qué es una realidad, qué es verdad en toda época de la historia. ¿Se dan cuenta? Y eso lo vamos aprendiendo otra vez al estar predicando. Te vas familiarizando y vas viendo el texto y observas y dices, oye, esto también está en el Nuevo Testamento. Y esto por conexiones de palabras es la clave, por conexiones de frases, y ahí es donde también los comentaristas te van a ayudar. Muy bien. Bueno, espero que esto les ayude, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan unos minutitos. Adelante, atrás, y ahorita regresamos contigo. Y acá, 1, 2, 3 para empezar, venga. Tú. Como joven predicador me gustaría aprender de alguien más experimentado. Yo escuché toda la serie de 1 de Samuel, 2 de Samuel hasta donde llegó. Ok. Pobre de ti, pero eres muy paciente. En mi trabajo tenía bastante tiempo, entonces. No, gracias a Dios. ¿Cuál es el peor error que ha cometido Luis Contreras a lo largo de los años predicando? Uy. Pues yo creo que hay varios, no hay uno. Sí tengo. De Contreras
Ah, primo. Oh, qué barbaridad. Muy bien, pues mira, yo creo que, déjame pensar, seguro puedo pensar en varios. Yo creo que uno sería el que, uno que te puede ayudar. ¿Cuál te puede ayudar? Bueno, providencial, confiamos en la soberanía de Dios, lo que me venga a la mente aquí, providencial. Yo creo que el tema de no ser cuidadoso con la aplicación, hermano, este sería uno. A la hora de estar predicando, desviarme de esto, porque luego me doy cuenta, no lo pensé bien, no lo planché bien, no fue lo mejor. Ahora, yo entiendo que hay un sentido de improvisación en el púlpito y a veces unos son más arriesgados y se avientan y otros dicen, no lo voy a decir a menos de que lo haya pensado mejor o lo hubiera escrito. Pero creo que sí he lamentado a veces cuando he aplicado, me he despegado mucho del pasaje a lo mejor en la aplicación y digo, y no estoy cómodo. Quizás por la gracia de Dios no herejía, pero digo, no estoy cómodo. Ese sería uno. Sí. ¿Alguien más? ¿Acá? ¿O vas tú? Tú. Sale, tú, hermano. Yo creo que una de las cosas muy importantes también es de aprender a ser disciplinados. Creo que la disciplina en un pastor importa mucho y más si tenemos una ayuda idónea que constantemente esté ahí apoyándonos en el ministerio. Yo le agradezco mucho a mi esposa que ella me da ese tiempo para estudiar. Soy trabajador de tiempo completo y pastor de tiempo completo y creo que ella me ha ayudado mucho a poder equilibrar esas áreas de mi vida, tanto en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Y creo que eso la ayuda mucho en la disciplina junto con la esposa. Muy bien, excelente, gracias, hermano, muy sabio. Hay ayudas idóneas que hacen el sermón para el pastor. Adelante. Denle crédito, hermano, denle crédito. Adelante. Dale. Proposición, definición de la proposición. Claro, es una frase que explica y aplica el sermón. Es una frase corta que explica y aplica el sermón. Es una frase corta que explica de qué trata el texto y aplica el sermón o explica de qué trata el texto y para qué es el sermón. Aquí había otro y acá atrás, hermano, ¿no? A ver, ya, hermano, vas tú. ¿Qué tanto cambia la proposición según el género literario? Si es, digamos, poesía o epístola, ¿tiene diferentes formas de abordar el...? En general es igual. Muy buena pregunta. ¿Qué tanto cambia la proposición y el bosquejo? Si es profecía, narrativa. Realmente depende del texto. Recuerden, el texto determina todo. Porque en algunos van a ser, vamos a ver 5, como la del hermano Nathan Busenich, ¿se acuerdan? 5 cosas que faltan en el cielo. Buenísimo, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. No habrá esto, no habrá esto, no habrá esto. ¿No? La de Josías de ayer, ¿no? Propiciación y creo que protección. ¿Se acuerdan? Sí. Preservación, sí. Muy bien. Sí, buena pregunta. Depende del texto. ¿Había otra? Sí, bueno, al menos una de las cosas que a mí me daba mucho temor, y bueno, y todavía, es exponer, a lo mejor pudiera ser sencillo exponer el Nuevo Testamento, sobre todo las epístolas, pero ya cuando te metes a una narrativa en donde a lo mejor la lección o la proposición no está tan clara, puede dar ese temor de a lo mejor pues mal aplicar el texto o incluso subdividirlo, ¿no? Pero es lo mismo, no teman. Es lo mismo, una narrativa, apocalipsis, profecía, poesía, es lo mismo. Nada más, otra vez, si ustedes siguen cuidadosamente, otra vez, la base es el 1, contexto histórico y literario. ¿Para qué se escribió esto? ¿Para qué se escribió esto? ¿Qué significa y por qué lo dijo? ¿Qué dice así como lo resume el hermano Abner Chao? ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y entonces qué? ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Entonces qué? Si no se intimiden que narrativa, esto, como decía el hermano de narrativa del Antiguo Testamento, la clave es sigan el mismo proceso. ¿Ok? Allá atrás, hermano.
A ver, perdón, atrás de ti, luego tú, hermano. O si se tienen que ir adelante, hermanos, sé que son las 3, pero adelante. ¿Cómo maneja la tensión entre... ¿La qué, perdón? La tensión entre predicar con una sencilleza para que todos entiendan, pero al mismo tiempo tratando de elevar el conocimiento de la congregación sin volverse demasiado, por decirlo, académico y perder quizás? Muy bien, muy buena pregunta. Lo dijo el pastor Montoya, creo hoy, ¿no? De J. Vernon McGee, de colocar las galletas en la repisa de abajo. Recuerda que la meta es ayudar a nuestros hermanos a entender la intención autoral para aplicar el texto a su vida. Ayuda. Entonces, hazlo lo más simple, claro posible para ayudarles, para que digan, entendí el texto, conozco mejor al Señor, quiero obedecer más al Señor. En cuanto a que vayan creciendo, simplemente vas igual, ayudándoles a entender y vas explicando las verdades que hay en el texto. Por ejemplo, si estás en una congregación donde no saben qué es la palabra propiciación, se las explicas. Miren, hermanos, aquí encontramos la verdad de la propiciación. ¿Qué significa eso? Entonces les vas enseñando teología. Aquí vemos la verdad de la redención particular. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo murió únicamente por los creyentes. ¿Me entiendes? Esa es mi sugerencia. Okay. Sí, yo creo que sí. Esa es mi sugerencia. Hermano, ¿tenías otra pregunta aquí? ¿Tú? ¿No? Adelante. Por buen tiempo yo he aplicado un método de estudio gramatical, estudio literario, sí. Histórico, teológico, sí. Contexto Sí. y estudio teológico de un pasaje X, como en este caso 24 versículos. Sí. Entonces un estudio así cuidadoso de conexiones, de conectivos lógicos y todo eso, permite seccionar de una manera más consecuente con la gramática del texto. Entonces casi que es un procedimiento inductivo. Correcto. Lo que estoy viendo, su presentación es una forma de hacer una proposición de una forma deductiva. No, es inductivo. Perdón que todo está basado en el texto. Sí, perdón si no fui claro. O sea, es que como yo comprendí, claro, que esa proposición surge de la autoría, o sea, el propósito del autor. Sí, del autor, la intencionalidad del autor. De ahí entendí que surge la proposición. Entonces encuentro que hasta dónde una proposición que surge del texto, de la observación del texto. Pudiera ser consecuente con el contenido. Lo que pasa, muy buena pregunta, hermano, están alineadas, no están divorciadas. En otras palabras, lo que dice el texto va a cumplir el propósito por el cual el autor lo escribió. Entonces, el orden. Obviamente que para estudiar un pasaje hay que conocer toda la intención, contexto histórico. Del libro, claro. Correcto. Ya viene uno a estudiar el pasaje. Correcto. La proposición de este capítulo 33 todavía no lo podemos hacer solo con conocer aquello, sino que hay que... Correcto. Te lo ilustro así, el Evangelio de Juan 20, 30 y 31, que es una manera fácil de ilustrarlo esto. Porque de manera explícita dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Todo lo que hay en el Evangelio de Juan contribuye a ese fin. Cada pasaje, cada párrafo, cada línea, cada milagro, todas las afirmaciones, yo soy, los 7 milagros. ¿Ok? Todo. Ahora, dentro de cada pasaje hay ciertas peculiaridades del pasaje que vas explicando. ¿Me entiendes? Pero va de la mano. Entonces, en un sentido,
podrías decir que la proposición homilética pues va a ser igual siempre podrías decirlo así, ¿no? Aunque no lo digas por creatividad, pero la verdad es que como ese es el propósito de Juan, que crean que Cristo es el Hijo de Dios, todo pasaje en Juan es para eso. ¿Ok? Ahora, va a haber milagros diferentes y demás, pero ese es el punto, ¿no? ¿Te ayuda? O sea, siempre tienes que preguntar cómo este párrafo contribuye a ese propósito. Correcto, es correcto, y ese es a veces el desafío, pero eso lo aprendes de manera inductiva, por ver de qué temas toca el contexto histórico. O por revelación directa. ¿Cómo? Segundo, hermano. Si tienen que irse adelante, pero esperen que está diciendo hermano. Aquí preguntaba algo esencial. ¿Cuál es el error que uno pudo haber cometido? Yo comparto el mío. Yo intenté deslumbrar a mi audiencia haciendo predicaciones temáticas. Sí. De aquí, solo porque había una palabra conectiva, pero resultó que yo no conocía realmente eso que se debe hacer en cada libro. Por eso mi consejo para los nuevos predicadores es que prediquen todo el tiempo expositivamente. Sí. Para asegurarse de no... No, muy buen punto, hermano. Y eso, regresando aquí a lo que mi primo preguntó, la verdad es que creo que de los errores, y es la lucha con la que estamos, es porque no nos predicamos a nosotros mismos. Esa es la lucha más grande en términos humanos, no buscar llamar la atención a nosotros, sino perdernos, volvernos una voz que clama en el desierto. O sea, que la atención sea para el Señor y el texto, no para nosotros. O sea, estar, Señor, ayúdame a no pensar en mí, a no querer llamar la atención a mí, como decía el hermano en otras palabras, sino simplemente que tú te veas bien, que tu palabra se vea de la manera más pura posible, porque al final ellas son las que dan testimonio del Señor. Entonces, si estamos predicando la palabra, estamos apuntando a Cristo y esa es la meta. ¿Okay? Muy bien, adelante. Si se tienen que ir adelante, hermano, nadie lo está deteniendo. Ven. Entonces, se van a perder aquí de la... ya los tienen ahí. Venga. Con respecto al tema de que usted no siempre quedó contento con la aplicación. Sí. La última parte, Sí. ¿es necesario siempre hacer una aplicación o solamente llegar hasta el entendimiento del texto? Muy buena pregunta. ¿Es necesario siempre hacer una aplicación o dejarlo solo a nivel de explicación? Yo creo que sí. Pero aquí el consejo es que sea una aplicación en línea con la aplicación primordial del texto, porque es parte de la exposición. Exponer o predicación expositiva es explicar la intención del autor original y aplicar o hablar de sus implicaciones prácticas. De lo contrario, es una clase. Solo estás impartiendo conocimiento sin miras a ayudar a la gente a aplicar. Y lo ves en la Biblia. El que profetiza, hablando de predicación ahí en 1 Corintios 14, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estás buscando ayudar a la gente con lo que estás enseñándoles, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Aquí hay otra. Con respecto a eso, sí. También si no da un principio, o terminar con principios, lo que se puede hacer es que si tiene una congregación uno y se familiariza con ellos mismos también a veces llegan a preguntar, ¿cómo puedo yo hacer para llevarme? ¿Cómo puedo aplicar esto yo? Ya será consejería más personal, ¿no? Sí. Claro. Muy bien. Adelante. ¿Hay alguna alternativa a la proposición? Bueno, en general hay proposiciones de diferentes maneras, pero lo recomendable es que todo sermón tenga una proposición. La alternativa sería no tener ni una. Y abres la Biblia y empiezas a explicar y aplicar. Si estás explicando bien, no hay problema. Pero lo que te ayuda, este ejercicio, porque no hay texto que diga tendréis una proposición en cada, ¿no? Claro. Lo que ayuda, y lo pueden verificar los sermones que están oyendo, van a oír a Josías, es que te ayuda a saber a dónde va el predicador. Te da claridad, te ayuda a entender, a recordar
es una ayuda, simplemente una ayuda. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay ciertos pasajes donde ves cierta estructura, ¿no? Con mayor claridad y te ayuda. No todos, pero bueno.